Después de grandes ganancias, y es lo que estamos viendo en estos primeros compases del año, al menos en este primer trimestre, con subidas que han rondado entre el 10 y el 12%, por ejemplo, en el caso del Stoxx 50, algunos inversores pues van a empezar a encontrar seguramente razones de peso para vender y asegurar sus ganancias, y después de grandes pérdidas, algunos inversores también suelen encontrar argumentos de peso para comprar, incluso cuando las noticias siguen siendo sombrías, como en estos momentos, pero tampoco tan apocalípticas como pensábamos hace tan solo unas semanas o hace unos meses. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Vine de Reino Unido y estoy en Barcelona por temas de visitas a clientes y no nos podemos quejar, la verdad. Aunque hacen peor o no tan bueno como en Madrid y en Barcelona. Pues sí. Con la bolsa está sucediendo un poco como con las temperaturas, bueno, al revés, mejor dicho, porque a medida que se va calentando aquí el ambiente primaveral, parece que las bolsas han cogido un poquito de frío. Bueno, luego a ver si encontramos también un poquito de tiempo, si te parece, para hablar del Reino Unido, porque vamos, con una inflación en el 10,1%, creo que ya han 7 meses consecutivos con una inflación de doble dígito. Aquí poco a poco el Banco Central Europeo y la Reserva Federal parece que empiezan a surtir efectos a subidas de tipo sobre la inflación, pero en Reino Unido parece que no consiguen dar con la tecla. Enseguida hablamos de Reino Unido. Antes, saludo a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz viernes. Feliz viernes, que es la mejor noticia de la semana, seguramente, o una de las mejores. Oye, Gabriel, creo que has estado, ha habido una presentación de Morgan Stanley que has seguido. Es una de las firmas más bajistas o más escépticas con lo que está sucediendo en el mercado. No sé si continúan pensando que hasta que no llegue la recesión y empiecen a bajar los tipos de interés, sigue siendo momento de quedarse quietos con la renta variable. ¿Qué es lo que han contado? Bueno, ellos hacen una presentación mensual para profesionales y bueno, sí que es verdad que el tono ha cambiado en los últimos encuentros, sobre todo a final de año. Sí que en un momento dado, en octubre, noviembre, se puso positivo el famoso estratega Mike Wilson, pero sí confirman que sigue siendo muy cauteloso porque piensan que esa desaceleración económica se tiene que tarde o temprano reflejar en los crecimientos o los decrecimientos de los beneficios empresariales y que se tiene que reflejar en bolsa ese sentimiento por parte del estratega y del otro estratega de Europa no ha cambiado, pero sí que el tono ha cambiado porque ha reconocido que otros miembros de la casa de Morgan Stanley están ligeramente positivos, ¿no? Que al final los costes energéticos han bajado, los costes de flete han bajado, las materias primas han bajado y que sí que es verdad que hay cierta preocupación por los márgenes empresariales, por la subida del coste del capital. Las empresas están sorprendiendo en apenas una semana que se han empezado a publicar los datos del primer trimestre. Al alza, un 82% de las empresas han publicado mejores resultados de lo esperado y esto pues choca contra esa visión a la baja que tienen, pero lo curioso es que lo que yo te comentaba hace una semana, de que a final de año empiezan a recuperar los beneficios empresariales y así lo ven, ¿no? Puesto que para este trimestre esperan una bajada del BPA, lo voy a decir rápido, del 8%, en el segundo trimestre del 4%, ya en el tercer trimestre del año estiman una subida de los beneficios empresariales del 3%, del 11% en el último trimestre y ya se normaliza para el primer trimestre del año que viene con subidas de los beneficios empresariales en Estados Unidos del 14%. Era un poco lo que os decía la semana pasada de que este ciclo económico están siendo cortos y rápidos y que vamos a ver una recuperación del mercado y que hay diferentes puntos de vista dentro de todas las casas porque son conscientes que las empresas están navegando bastante bien este entorno. Así que los resultados empresariales, según Morgan Stanley, podrían ir de menos a más. Pero claro, esto también un poco choca
Guillermo, pues con todo lo que se está hablando de, bueno, es que las subidas de tipos de interés todavía no se han trasladado por completo ni al consumo ni a la economía, ¿no? Serán en el segundo, tercer, cuarto trimestre cuando las empresas incluso puedan sufrir más que en el primer trimestre. No sé, eso es un poco también la idea que manejan algunos analistas. Ahora, parecía que perdió. Pues, lo primero, en esta de Morgan Stanley, he escuchado aparte también como él comentó, porque televidentes, cosas que me interesan. Un dato muy significativo. Dentro de una casa de valía y prestigio de Morgan Stanley, hay opiniones bastante discordantes. Eso, si quieres podemos continuar hablando de Morgan. Gabriel, por eso, porque un poco va a contracorriente, ¿no?, del resto de firmas Morgan Stanley, ¿no? El resultado espera que vayan mejorando cuando en principio lo que dice la teoría, que ya sabemos también que la teoría funciona como funciona en esto de los mercados, dice que iremos notando esas subidas de tipos de interés en nuestras carnes a medida que vayan pasando los meses. Bueno, yo creo que lo que quería reflejar ahí, Guillermo, es eso, que hay opiniones divergentes en el efecto que va a tener, como tú bien dices, la subida del coste del capital en las empresas. Es indudable que estamos viendo una contracción muy importante de 200, 300, 400, hasta 700 puntos básicos en los márgenes empresariales y sobre todo tan altos en esas empresas de crecimiento que son las que nos han las que han tenido el mejor comportamiento en el mercado en la última década, que es la tecnología y otras, pero están publicando una subida del beneficio neto revisado al alza. Sí que es verdad que tampoco nos debería de sorprender, porque de forma consistente siempre al final del periodo de la publicación, siempre de media son un 5% mejor de lo esperado. Pero sí que es verdad que el tono está cambiando en que esa vulnerabilidad del mercado, porque se mantiene a unos múltiplos altos, más Estados Unidos que aquí en Europa, podría afectar el nivel de cotización actual, pero a pesar de ello, el mercado está un poco irregular, pero se mantiene más bien plano dentro de un nivel lateral, que es bastante típico, puesto que un 70% del tiempo dentro de un año del comportamiento de los mercados es lateral. Y este comportamiento da cierta confianza en el sentido de que hay poca volatilidad, a pesar de que, como tú bien has dicho al principio de la intervención, ha habido una subida, sobre todo en la cotización de los tipos de interés a corto plazo. Ya se descuenta 25 puntos básicos de subidas de la Reserva Federal en mayo, y entre 50 alrededor de 25 y 50 aquí en Europa, a pesar de que también aquí las empresas están publicando mejores resultados de lo que se espera. Guillermo Santos, ahora sí, ¿no? Ahora creo que ya hemos solucionado. Problemilla, te dejo antes con la palabra en la boca. Cuéntame. Yo que sí, ¿no? Sí, ahora se oye muy bien. Me había ahora muy bien. De sonido antes. No, pues por dejar el tema de Morgan, simplemente por mi parte confirmar pues, lo que comentaba Gabriel, que los analistas de esa casa estimaban, y como hay tantísimas dudas. Para empezar, los resultados que se están publicando están siendo mucho mejores, que eso es un dato objetivo, ya no es opinable, de lo que se esperaba. Bien es cierto que esto cuando se dice que los resultados son mejores de lo que se esperaba, se basan en las previsiones que se habían hecho, las cuales habían sido a su vez negativas, pero claro, si mejoran un poco la previsión negativa, son mejores. Parece un poco
pues, trabalenguas o un poco contradictorio, pero es que esto funciona así. Y funcionando así, pues efectivamente los datos se están publicando por la mayoría. Creo que se comentaba en el S&P que hay 500 compañías, pues el 80% que han publicado, que deben ser cerca de 100, pues son mejores los datos de lo esperado, partiendo de lo que decía hace un momento. En definitiva, hay mucha incertidumbre, hay grandes dudas de hasta qué punto la contracción del PIB va a confirmarse y hasta dónde va a llegar, y por este efecto de la subida de tipos especialmente, y además de la mini crisis bancaria que hemos sufrido, y hay todavía más dudas con respecto a si esos tipos será posible empezarlos a bajar a lo largo o final de 2023 o no. Más bien parece que no. Y entonces, es decir, la inflación todavía no se habrá despegado de nuestras economías y por eso probablemente no puedan bajarse. Y de ahí que la recesión, si llegamos a ella, pueda ser un poquito más profunda de lo que ahora mismo pueda parecer por los datos macro. Algo de truquillo siempre hay con el tema de los resultados empresariales. Tampoco vamos a descubrir la pólvora. No hay nada mejor que bajar un poquito el listón o no situarlo demasiado alto para luego superar las expectativas. Pero bueno, creo que es algo también como muy típico, muy habitual, y yo creo que también eso el mercado lo ha ido asumiendo. En cuanto al tema de la recesión, Guillermo, evidentemente, en el mercado de bonos, o si los tenedores de deuda pensasen que sí que iba a haber recortes de tipos de interés en 2023, no estarían vendiendo sus bonos. Y, sin embargo, es lo que estamos viendo también de nuevo en las últimas jornadas. Eso también, claro, supone una importante pérdida para los que tienen los bonos, salvo que los lleven a vencimiento. Tema bonos, que ya sabes que es algo que me gusta, pues eso, tratar, sobre todo por el boom, ¿no? Y el furor que ahora mismo hay en ese mercado. Un poco estamos viendo de nuevo muchas ventas, muchas dudas, mucha gente que se está deshaciendo de sus bonos pensando, no, si es que los tipos de interés van a seguir subiendo. La renta variable o la bolsa pueden decir misa, pero... Pero, Fernando, voy a intentar mostrarlo por bloques para que nuestros televidentes lo vean claro. Primer bloque, dato indubitado. Los tipos son bastante altos y muy altos con respecto a donde venimos hace 13, 14 meses, que es nada. Entonces, eso es indubitado. Repito, son bastante altos. Segundo, ¿son suficientemente altos para que sea atractivo entrar y tomar una posición? Creo humildemente que sí, son suficientemente altos para tomar posiciones. Y tercer bloque, que es lo que tú decías, comprar y mantener es bueno. A ver, el bono, la renta fija, tiene una cualidad que es única, maravillosa además, que se llama la convergencia a la par. Es decir, tú compras un bono al precio que sea y sabes que a vencimiento te va a dar la par, el 100%, el nominal, salvo que haya un impago default. Pongamos que has seleccionado bien bonos de calidad o bonos soberanos que no suelen tener default, salvo en Argentina y algún país así, y te dan la par. Pues, ¿qué ha pasado en el ínterin? Pues en el ínterin ya se han podido mover los tipos que yo me he ido cobrando el cupón y al final me dan la par. Si he comprado el 95, me dan el 100%, y si el cupón era el 2,5, pues el 2,5 cada año. Bien, dicho eso, ¿qué es aconsejable ahora teniendo en cuenta estas incertidumbres que tú citabas, Fernando, de tipos, que cuando se descuenta un poquito de recesión los tipos tienden a bajar y los precios a subir y viceversa? Pues algo tan sencillo como aprovechar los plazos cortos, plazos de 1 mes, 3 meses, a especialmente pues 2 años, vamos a poner. ¿Por qué? Primero, porque esa posición o esa estrategia, mejor dicho, de comprar y mantener es mucho más sencilla, porque va a vencer el bono enseguida y me voy a llevar la apuesta más la tasa de rentabilidad, la yield o la TIR. ¿Qué además podemos hacer ahora mismo si compramos a corto? Reinvertir si los tipos tienden a subir. ¿Por qué? Porque si compro a 3, 6, 12, 18 meses mi renta fija, me van a seguir amortizando, y si por lo que sea los tipos tienden a subir porque los bancos centrales no consiguen que nos despeguemos de esta inflación tan vamos a decir, penalizante para todos, pues los tipos seguirán altos, incluso un poco más,
y podré reinvertir los vencimientos que haya tenido al haber comprado previamente a tipos más cortos y distribuyendo los plazos en la parte corta de la curva, repito, de 3 meses a 2 años. Para mí esa es la estrategia adecuada, a la cual además los movimientos de tipos mejor ni tenerlos en cuenta porque me va a ir bien sí o sí. Una cuestión también importante desde mi punto de vista, Guillermo, los bonos, cuando uno se los compra o invierte en un fondo de renta fija, ¿mejor bonos en dólares o en euros? En dólar daríamos el 100 cubre la divisa por riesgo a que el dólar, de hecho, lleva un menos 3% de caída del año contra el euro. Si cubre la divisa, bueno, la rentabilidad, pero está bien porque los tipos son más altos. En todo caso, para mí ahora yo no me complicaría mucho la vida. En el corto, quizá con el dólar cubierto sí que está bien ahora tomar alguna posición en dólar para diversificar en un fondo como puede ser, no sé, el Lord Abbott, y hay gestoras, la propia Morgan y demás que tienen fondos buenos a corto en dólares con divisa cubierta, y si no nos vamos al euro, que felizmente o lastimosamente, depende en qué lado estés, los tipos son suficientemente altos para hacer retornos atractivos. Perfecto. Oye, Gabriel, para finalizar, para alguien que no se quiera complicar demasiado la vida, ¿qué es lo que debería tener en cartera? Bueno, yo creo que a raíz de lo que está comentando Guillermo, sí que se justifica tener una cartera, dentro de una cartera diversificada, dentro del perfil de riesgo del cliente, pues algo de renta fija. Pero, volviendo a lo que decía al principio, teniendo renta fija, pues porque está dando un 4% el investment grade y que históricamente la media de largo plazo de renta fija está alrededor de ese nivel, así que no es un nivel malo, pero el nivel medio de rentabilidad de la renta variable en el muy largo plazo pues está alrededor de 6,5, 7%. Mejor dicho, que la renta variable tiene que tener un componente mayor en las carteras, y todavía se justifica más por lo que te decía al principio, que ya a partir del año, final de año, que los beneficios empresariales crecen un 11% y a partir del año que viene un 14%, la regla de 3 significa que si el beneficio sube un 10%, en la bolsa debería de subir un 10% más dividendos. Así que sí que es verdad que se está poniendo en duda las carteras diversificadas. BlackRock creo que esta semana ha dicho pues que le está dando menos importancia a ese 40% y lo está poniendo en otros activos, pero aquí la clave es la diversificación de las carteras, porque nunca sabes lo que predecirlas, y menos con las divisas, ¿no? Así que, y menos con el comportamiento que ha tenido este año. Reino Unido, Guillermo, están ahí, están pasando mal, ¿eh? ¿El Reino Unido? Sí. El Reino Unido no nos... Y nadie puede dejar de lado todavía el hecho del Brexit. El Brexit, además de incrementar los famosos cuellos de botella que experimentamos en Occidente en general, en Europa de manera muy notable, por abastecimientos para, en general, piezas, materias primas y demás en las manufacturas de todos los países, el Reino Unido, además de la insularidad, que es una isla, no olvidemos, tenían el problema del Brexit, el problema fronterizo, el problema de salir del mercado de la Unión Europea, en fin. Vamos a decir, se incrementaban los inconvenientes y las barreras que ya la propia estrangulamiento de ese cuello de botella que se creó con los abastecimientos producía. Pero es que luego, también ligado al Brexit, el Reino Unido sigue sufriendo digamos, la falta de mano de obra en muchísimos sectores, Además, el Reino Unido, como sabemos, el nivel salarial es bastante más alto que en Europa continental, especialmente más alto que en España, en cualquier prácticamente sector. Hay algunos tremendos, como es la medicina, pero ese más alto nivel salarial que debería atraer trabajadores choca contra una realidad que es la realidad administrativa legal, que viene a parar muchas iniciativas de personas que antes, con la libre circulación de personas de la Unión Europea, podían hacerlo libremente, personas, trabajadores, y ahora mismo pues tienen que sufrir una serie de requerimientos y condicionantes
que desmotivan enormemente y al final el incentivo de ganar más y estar en Reino Unido pues desaparece. Todo eso lo juntas y encima una economía que en el 22 fue bastante bien, porque no olvidemos el dato, lo miraba antes, el dato del PIB del 22 del Reino Unido, pues si no recuerdo mal fue del entorno de una subida del 4% por ahí, que no está nada mal, que le quiten lo bailado a UK. Entonces lo juntas todo y tenemos una inflación que ya no es pegajosa, es absolutamente fulgurante y está machacando a una economía que es probablemente mucho más que la europea, la que entre en recesión en este 2023, la europea continental me refiero. Entonces, ¿esa recesión va a matar la inflación? Pues sí, la va a hacer reducirse. El efecto energético de menores costes de la energía todavía no se está reflejando por el 10% que tienen todavía de inflación allá. Entonces, entre eso que sí, que poco a poco la inercia de la bajada de los precios de la energía, más esta, vamos a decir, flexibilidad que debería empezar a producirse en el tema del mercado de trabajo y sumado a ese entorno recesivo que se espera mucho más en Reino Unido que en Europa continental, debería hacer bajar los niveles de inflación, pero de una manera, uno, muy lenta y dos, la consecuencia que hay por detrás es que la libra y los residentes allá vamos a seguir sufriendo durante un tiempo tipos altísimos. Reino Unido vuelve a situarse el foco estos días por allí, aunque bueno, ya ha pasado por otras vicisitudes. Es una nación que también ha quebrado también en muchas ocasiones, pero también van salvando poco a poco esos match ball. Guillermo Santos, socio de iCapital, Happy Weekend. Gabriel López, CEO de Inverdir, buen fin de semana. Hasta la próxima, adiós a los dos. Gracias. Que vaya bien todo. 12:49, breve pausa y miramos gráficos. ¿Con quién? Con David Galán de Bolsa General, Tesla y situación general en mercado.